Comunicación con Lucas Buscaglia, analista de research de Balance. Bueno, una semana clave con las finanzas en Argentina y bueno, para eso vamos a consultarlo a él, que es un especialista. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, un placer hablar con vos. Lucas, Igualmente. bueno, a ver, que nos ayudes a entender qué está sucediendo. El gobierno reafirma su convicción de exterminar la inflación con un riguroso esquema monetario. Pero, ¿qué está sucediendo en los mercados? Digo, porque la respuesta me da la sensación a mí que no es buena. Sí, la verdad es que vamos a hacer un hincapié un poco rápido en lo que fue la medida, lo que implica. Bien. Básicamente el gobierno lo que dice es, la base monetaria la queremos no solo mantener fija, sino volver al valor de fines de mayo, o sea, antes de junio, julio, perdón, fines de abril, lo que en mayo habías tenido bastante acumulación de reservas y bastante emisión por la acumulación de reservas. Entre lo que dice el gobierno es, nosotros queremos extraer toda esa base monetaria que se emitió, que fueron más o menos 2,4 billones de pesos, y eso hacerlo a través de un mecanismo donde vamos a intervenir en el mercado del contado, o sea, vamos a vender dólares en el mercado del contado, con tal de que podamos absorber esa misma cantidad de pesos. Y esto tiene varios efectos. Por un lado, le pone un techo a la brecha, como estuvimos viendo, digamos, o sea, la Bien. brecha digamos, no parece romper ese techo 50%, y cuando hubo algo de presión, que fue capaz en las ruedas del miércoles y jueves de la semana pasada, el gobierno jugó fuerte, ahí se vio mayor nivel, y se veía bien eso en el volumen operado y cómo se movía la brecha, y a Ujú. su vez toda esa operatoria justamente lo que hace es limitar la acumulación de reservas. Si bien el gobierno cada vez ahora que compre reservas, lo que va a tener que hacer es darse vuelta y digamos, vender la cantidad de dólares al valor del contado tal que absorba esa misma cantidad de pesos. Bien. Y Bien. eso no solo es hasta ahora, sino con todo lo que se emitió, que son, digamos, si no me fallan las cuentas, 1,8 mil millones de dólares más o menos, ¿no? Considerando que las Claro, reservas hoy en día están negativas, claro. después de que fue el pago de los bonos. Ahora bien, ¿cómo fue la reacción del mercado? Al principio fue negativa, la semana pasada no fue una buena semana para los bonos, se cayeron todos entre 1 punto y 2 puntos, pero con el anuncio que hizo Milei sobre el repo parece que hubo algo más de encontraron un piso y repuntaron algo, pero todavía no llegaron a recuperar capaz el valor que tenían, digamos, previo a los anuncios, ¿no? Bien, bien. A ver, ¿ves o crees que puede haber algún cambio de estrategia? Hablabas de lo del Ripo, bueno, obviamente hay que ver qué sucede esta semana, pero ¿por qué crees que hay tanta desconfianza en los mercados con un riesgo país de 1.600? No sé cuánto estuvo hoy el número preciso. Sí, se estuvo por ahí 1.600, 1.500 y algo, pero sigue alto, ¿no? Creo que lo que termina ocurriendo, lo que sigue pasando es que varias cosas. Por un lado, seguimos en medio de un proceso de estabilización. Digamos, el Claro. partido no está ganado todavía. Por lo tanto, que para que veamos que el riesgo país converja a 800 puntos básicos, que capaz es la próxima meta, parecido a lo que puede ser El Salvador, uno debería considerar que el programa de estabilización ya está y que la fase, digamos, el programa económico funcionó. Todavía no es una certeza eso, básicamente porque hay una incógnita bastante grande que es la salida del cepo, cómo se va a gestionar la salida del cepo y cuál es el régimen monetario que tiene el equipo económico en mente. A su vez, hay que considerar que los vencimientos de deuda en el que viene son grandes y a partir del que viene son bastante grandes y justamente pues cuando empiezan a amortizar todos los GD y los AL. Ujú. También si uno vemos la curva implícita default de los bonos, o sea, básicamente el precio que nos dice sobre qué está pensando el mercado sobre la probabilidad de pago, para 2025 el primer pago son muy bajas, pero ya empiezan a aumentar para fines de 2025, o sea, el pago de julio, y ya para 2026 están en valores un poco más altos. Entonces, parecía que los mercados todavía incorporan ese riesgo de qué tratamiento se le va a dar a la deuda. Bien. Y a su vez, el riesgo siempre latente en Argentina, capaz subyacente, es el riesgo político que estamos todavía. Falta mucho para las elecciones legislativas, no sabemos en qué estado va a llegar la economía, en qué estado va a llegar la recesión y por lo tanto en qué estado va a llegar la popularidad de Milei. Bien, Por lo tanto, el riesgo país absorbe todo ese ruido, ¿no? bien, bien. Estoy hablando con Lucas Buscaglia, analista de research de Balance. ¿Hay bonos interesantes, hay bonos que interesan? Y si hay bonos interesantes, ¿hay stock en el Banco Central? Eh, por un lado, ¿qué nos interesa a nosotros como estrategia para invertir hoy en día en Sí. Argentina? Vamos por partes. Dentro del mundo dólar nos gusta más los GD que los AL,
vemos que el spread entre las dos legislaciones es muy bajo, por lo tanto la relación riesgo-retorno de estar posicionando una L contra un GD, que es de legislación local y la L, Sí. no es la más beneficiosa, y nos gustan los GD más cortos, que serían el 29 y el 30, justamente para salir a buscar esa amortización de enero, que pareciera que el mercado por lo menos incorpora de que se va a dar, y el repo, porque digamos, jugaría a favor de eso, si bien no está confirmado, jugaría a favor de eso. A Bien. su vez, si los spreads caen en Argentina, la parte corta de la curva debería ser la más beneficiada, justamente porque se normalizaría la forma de la curva, que hoy en día está invertida, ¿no? Bien. Después, para aquellos inversores capaz más conservadores que busquen cobertura de contado, que si bien el contado entendemos que no va a superar una brecha del 50%, siempre a uno le gusta tener una pata ahí. Los operales cortos son una buena alternativa, el BPJ 25, que amortiza todos los meses, o el 7A, que también es un bono bastante corto, con buenas opciones. Y después, pasando capaz a lo que es mundo pesos, ¿no? Digamos, un poco lo que estamos viendo es que el gobierno probablemente no deje que la brecha salte del 50%, por lo tanto, se abre una ventana para hacer algo de carry en pesos. En ese sentido nos gusta los ser cortos, especialmente el T2X5, Bien. que es un bono que devenga la inflación del último trimestre del año, que si hay una salida del cepo, una armonización cambiaria, en caso de que lo haya, podría haber algún tipo de aumento en la inflación y uno lo podría capturarlo con ese bono. Y ya para aquellos inversores que tienen un perfil de riesgo un poco más alto, es un ser más largo que entendemos que se llevaría ese cierre de brecha, y a su vez están hoy en día con TIR positivas, por lo tanto tendrías ese margen de ganancia, ¿no? De TIR del bono. Bien. Y otra alternativa capaz interesante para mencionar, que siempre nos gusta traer a colación, que a veces pasa un poco por abajo del radar, son los bonos provinciales. Bien. Que hay opciones interesantes, están los bonos garantizados, como el Neuquén o Chubut, que son bonos garantizados por regalías petroleras, para perfiles bien conservadores, y para aquellos buscando un poco más de retorno, capaz los bonos de Córdoba, vemos como el 25, el 27, ofrecen también tasas de retorno interesantes con distritos que muestran posiciones fiscales bastante sólidas o más sólidas que la media, ¿no? Bien, clarísimo. Estoy hablando con Lucas Buscaglia, analista de research de Balance. Te hago la última. En este contexto que estás analizando, que tan correctamente me estás describiendo, ¿crees qué va a pasar con el fondo? ¿Crees que hay posibilidad para que haya un nuevo desembolso y que haya un poco de oxígeno con los dólares? Digo, teniendo en cuenta que el campo no está, si bien ha liquidado un poco más que el año pasado, pero digo, por ahora el campo recibe promesas también, nada más. Digo, no veo que haya un flujo de dólares por ahí muy importante. No, te diría que la campaña del agro está casi terminada, no quedaría mucho por ese lado, y terminó siendo una campaña de agro más promedio, digamos, capaz a principio de año se hablaba sobre una nueva cosecha más cerca a valores récord, terminó siendo bastante promedio, y la verdad que entendemos que la fase nueva esta, que anuncia Caputo, Sí. debería ser un puente que nos debería llevar que la salida, digamos, en escenario más positivo, que este sea un puente hacia una transición, hacia un programa con el fondo, en el sentido no necesariamente que el fondo avale la intervención en el contado, que normalmente no es lo que más gusta, pero que, digamos, llegues a septiembre, octubre capaz, sin haber perdido tantas reservas, con la brecha baja, con la inflación totalmente, digamos, con este programa habiéndola matado. Por lo tanto, hay sentarte con el fondo y poder plantear algún tipo de salida del cepo, donde después el efecto de segundo orden sobre la inflación no sea tan alto. Igualmente, la verdad que entendemos que falta para eso, entendemos que sería más que nada describirle sería más positivo. Pero para ver de cerca la relación con el fondo, Caputo tiene reunión esta semana con Georgieva en San Pablo, que va a ser el G20, pero a su vez está todo el ruido de lo que viene siendo la declaración del presidente en torno al que es el director del Hemisferio Occidente, que es Rodrigo Valdés. Entonces hay que ver cómo juega por ese lado. Creo que lo mejor para Argentina sería capaz que ese ruido se disipe un poco y que prevalezca buscar esos fondos, pero bueno, es una posibilidad, entendemos que es lo que busca el gobierno en un escenario óptimo, pero digamos, si el régimen actual sigue, si el Tesoro vende muchos dólares en el mercado del contado, capaz ahí sí no va a haber tanta posibilidad para hacerlo. Bien, bien, clarísimo. ¿Ves alguna entrada sostenida de inversiones al corto o al largo plazo en este escenario, en este contexto?
Mira, por un lado está el rigging, que va a ser una buena fuente, ya se anunciaron bastantes inversiones por ese lado, pero son sectores que ya tienen esta productividad capaz relativa más alta que el resto de los sectores del país. Y después lo que tiene que ocurrir en Argentina es primero que baje, como ya habíamos antes, baje el riesgo país y que haya una certeza que va a una sostenibilidad a largo plazo de las políticas de este gobierno. Bien. Si uno llega a 2027 y nuevamente estamos en la puerta de un cambio de régimen, va a ser complicado que digamos, el mundo de afuera entre de vuelta en Argentina como capaz lo hizo al principio con el entusiasmo que había en el gobierno de Macri. Creemos que la legislativa del año que viene van a ser una buena señal para marcar eso. Bien, por ahora el mercado, digamos, la señal que está mandando es de desconfianza, ¿no? Vos, digo, con tu experiencia. Sí, no terminaron de gustar los anuncios, creo que más que nada por un tema de la acumulación de reservas y el tema de la relación con el fondo, ¿no? Que el fondo no va a avalar una intervención en el contado. Bien. ¿Cuánto? Ok. Perdón que te había comprometido con la última, te había dicho que era la última, así No que, pasa nada, bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, estamos en contacto. Dale, hasta luego, un gusto. Hablé con Lucas Bucaglia, analista de research en Balance.